Resucitaron al lobo terrible. ¿Estamos preparados para convivir con él? En nuestro video anterior advertimos sobre los riesgos de jugar con la evolución mediante la tecnología CRISPR. Hoy, eso que parecía lejano ya es una realidad. Han logrado revivir a uno de los depredadores más temidos de América, el lobo terrible, extinto desde hace más de 10.000 años. Lo que antes solo imaginábamos en películas de ciencia ficción, ahora camina de nuevo sobre la Tierra gracias a la ingeniería genética. El pasado ha sido despertado, y con él, surgen nuevas preguntas sobre los límites éticos y las consecuencias ecológicas de traer de vuelta especies que la naturaleza ya había dejado atrás. La empresa que hace el Bioscience, la misma que sorprendió al mundo al crear ratones lanudos usando genes de mamut, acaba de hacer un anuncio impactante: han logrado traer de vuelta al lobo terrible, también conocido como Canis dirus. Utilizando ADN extraído de fósiles y técnicas avanzadas de edición genética, han creado 3 crías que ya han nacido y viven en una reserva protegida. Sus nombres: Rómulo, Remo y Khaleesi. Aunque aún hay muchos misterios alrededor de los detalles científicos, este hecho marca el inicio de una nueva era. La era en la que las especies extintas pueden regresar. Pero antes de hablar de lo que esto significa para la humanidad, primero hay que entender quién era este lobo, y por qué su regreso lo cambia todo. Suscríbete a nuestro canal Grandes Curiosidades y activa la campanita para descubrir los más grandes misterios del mundo. 1. El impacto de la noticia. No todos los días el mundo despierta con la noticia de que una criatura extinta ha vuelto a la vida. La noticia cayó como un trueno: el lobo terrible ha regresado. No en un museo. No en una animación por computadora. Sino en carne y hueso. La ciencia lo hizo posible. La misma humanidad que había aprendido a sobrevivir sin él, ahora lo ha traído de vuelta con precisión quirúrgica. Lo ha hecho utilizando fósiles, genética y tecnología de vanguardia. Pero esto no es solo biología. No es un simple logro de laboratorio. Es algo mucho más profundo. Porque en el instante en que se confirmó su nacimiento, el mundo se dividió. Algunos celebraron lo ocurrido como un triunfo sin precedentes, un hito de la ciencia moderna. Otros, en cambio, sintieron un escalofrío. Como si hubiéramos abierto una puerta que quizás debió quedarse cerrada. El lobo terrible dejó de ser un fantasma del pasado para convertirse en una inquietante presencia del presente. Regresó al mundo que una vez lo vio dominar, y su sola existencia plantea preguntas profundas sobre el límite entre la ciencia y la ética. 2. ¿Triunfo de la ciencia o arrogancia humana? El lobo terrible no es solo un animal. Es un símbolo. Un espejo del poder humano, sí, pero también de nuestra arrogancia. Algunos ven su regreso como una hazaña digna de los dioses modernos. Otros, como una advertencia de que estamos jugando con fuerzas que apenas comprendemos. Las redes sociales están ardiendo. Los foros científicos debaten sin descanso. Pero entre todo ese ruido, hay una verdad inevitable: el pasado puede regresar. Y cuando lo hace, no pide permiso. Este lobo que una vez caminó junto a mamuts y dientes de sable ahora respira el mismo aire que nosotros. Su regreso nos obliga a hacernos preguntas que nunca antes habíamos tomado en serio. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Estamos preparados para convivir con criaturas que una vez reinaron sobre nosotros? Porque lo que ha vuelto no es solo un depredador. Es una parte de nuestra historia, y de nosotros mismos. La ciencia detrás del regreso del lobo terrible. El regreso del lobo terrible, Aenocyon dirus, no es producto de la magia, sino del avance sorprendente de la biotecnología genética. La empresa responsable de este hito es Kelacell Biosciences, una compañía con sede en Texas, Estados Unidos, conocida por su ambicioso objetivo: traer de vuelta especies extintas. Su lema es claro: la desextinción como herramienta para restaurar ecosistemas y reequilibrar el planeta. Kelacell utiliza una combinación de tecnologías de vanguardia como la edición genética CRISPR-Cas9, bioinformática avanzada y clonación asistida. El proceso comienza con la extracción de ADN antiguo desde fósiles bien conservados, como los encontrados en las famosas fosas de alquitrán de La Brea, en California. Sin embargo, ese ADN está fragmentado,
por lo que se necesita compararlo con genomas de especies modernas cercanas, en este caso, lobos, coyotes y perros, para reconstruir el genoma del lobo terrible. Una vez ensamblado el genoma, los científicos utilizan CRISPR para insertar secuencias específicas en células madre de un cánido vivo. Luego, estas células son usadas para crear embriones viables que se implantan en hembras sustitutas. El resultado, cachorros que no solo comparten la apariencia del lobo terrible, sino también muchas de sus características genéticas clave. Este avance representa una revolución en biología sintética. Más allá del espectáculo, Kelasel afirma que su objetivo es ecológico, restaurar predadores clave para reparar ecosistemas dañados por la acción humana. Sin embargo, el debate ético está servido. ¿Hasta qué punto debemos modificar la naturaleza? ¿Y estamos realmente preparados para convivir con criaturas que desaparecieron por razones naturales? Sea como sea, el lobo terrible ha vuelto. Y con él, una nueva era en la historia de la ciencia. Pero antes de seguir conociendo a esta terrible bestia que hemos despertado, detente un momento. ¿Recuerdas esas viejas ideas de ciencia ficción? La famosa teoría del efecto mariposa, como una pequeña acción, como el simple aleteo de una mariposa, puede desencadenar un tornado al otro lado del mundo. Imagina que el meteorito que extinguió a los dinosaurios hubiese caído 30 segundos más tarde. Tal vez habría impactado en el océano, no en tierra firme. Tal vez los dinosaurios nunca habrían desaparecido, y nosotros, los humanos, jamás habríamos existido. Pequeños cambios, consecuencias inmensas. Lo aprendimos en la escuela, lo leímos en libros, lo vimos en películas. Y sin embargo, aquí estamos, jugando con fuerzas que no entendemos del todo. Creyendo que controlamos todo, pero sin medir el riesgo real. Porque lo que hemos despertado no es un tierno cachorro. Es un lobo salvaje. Y no va a obedecer órdenes. 3. ¿Quién fue el lobo terrible? Ahora sí, estamos aquí, en el presente, y frente a nosotros tenemos a una criatura resucitada tras haber desaparecido hace más de 10.000 años. Pero, ¿quién fue el terrible lobo? Este depredador vivió durante la última edad de hielo, desde los bosques de América del Norte hasta las llanuras del sur de Argentina. Era más grande, más musculoso y más temido que cualquier lobo moderno. Aunque muchos lo descubrieron en Juego de Tronos, donde los wargos acompañaban a los Stark, la realidad del Canis dirus era aún más impactante. Con una mandíbula capaz de romper huesos y un cuerpo diseñado para derribar bestias gigantes como mamuts y bisontes, fue uno de los depredadores más letales de su era. Pero no era una leyenda. Era real. Y desapareció por razones que aún se discuten: el cambio climático, la pérdida de presas, la llegada del ser humano. Hoy, con tecnologías como la edición genética, lo hemos traído de vuelta. ¿Pero por qué? ¿Para admirarlo en un laboratorio? ¿Para satisfacer un capricho científico? Lo que hemos despertado no es un juguete del pasado. Es un depredador de otro tiempo, y jugar a ser dioses podría tener consecuencias más salvajes de lo que imaginamos. 4. El secreto genético del lobo terrible. Durante muchos años, los científicos creían que el lobo terrible era simplemente una versión más grande del lobo gris moderno. Pero en 2021, un estudio genético cambió esa visión por completo. Los resultados revelaron que el lobo terrible no era un lobo en absoluto. Genéticamente, era tan diferente que ni siquiera compartía un linaje directo con los lobos actuales. De hecho, pertenecía a un género completamente distinto, a Enosiondirus, que en griego significa literalmente el lobo terrible. No era un primo cercano del perro doméstico, ni un hermano del lobo gris. Era un linaje paralelo, con millones de años de evolución independiente, que terminó abruptamente. Fue una especie que apostó todo por la fuerza, y perdió. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 5. Cazador de gigantes. Para entender la verdadera importancia del lobo terrible, no basta con observar sus colmillos o su tamaño. Hay que mirar a sus presas. Este depredador habitó un mundo donde los herbívoros eran colosales: caballos salvajes del Pleistoceno, camellos americanos ya extintos, bisontes gigantescos e incluso mamuts lanudos. Animales tan grandes que hoy solo podemos imaginarlos en museos o documentales. Y sin embargo, el lobo terrible los cazaba. No era un cazador de ciervos tímidos ni de conejos huidizos.
Este animal estaba hecho para enfrentarse a bestias descomunales. Aunque más lento que un lobo moderno, su fuerza era incomparable. Su cuerpo musculoso, sus huesos densos y su estructura robusta estaban diseñados para soportar embestidas, resistir heridas y mantenerse firme en batallas épicas. Incluso su mordida tenía una fuerza tal que podía triturar huesos con facilidad, permitiéndole aprovechar hasta el último resto de una presa. Pero no era solo una máquina de cazar. El lobo terrible era un animal profundamente social. Vivía y cazaba en manadas organizadas, donde cada miembro cumplía un rol. Se ha encontrado evidencia fósil de individuos con fracturas que sanaron, lo cual sugiere que eran cuidados por sus compañeros. También comían carroña, lo que indica una capacidad de adaptación y supervivencia muy alta. En ese equilibrio entre brutalidad y cooperación, reside el verdadero misterio de esta especie. Un cazador implacable, sí, pero también un ser social que comprendía que su fuerza real nacía del grupo, de la manada, del todo. 6. El final de una era. Pero ningún reinado dura para siempre. Hace unos 10.000 años, el clima empezó a cambiar radicalmente. Las glaciaciones se retiraban, los ecosistemas se transformaban y las grandes presas comenzaron a desaparecer. Además, había llegado un nuevo competidor, el ser humano. Nuestros antepasados no solo cazaban a las mismas presas del lobo terrible. También comenzaron a competir directamente con los grandes depredadores. Los humanos trajeron consigo fuego, armas, organización y, lo más importante, la capacidad de adaptarse rápidamente. El lobo gris lo hizo. Se acercó a los humanos. Sobrevivió. Eventualmente, algunos de sus descendientes se convirtieron en los perros que hoy duermen en nuestras casas. Pero el lobo terrible no pudo adaptarse. O quizás no quiso. Y desapareció. Para siempre. O eso creíamos. 7. Los restos del pasado. Gran parte de lo que hoy sabemos sobre el lobo terrible proviene de un lugar que parece salido de un cuento antiguo o de una historia de ciencia ficción, las míticas fosas de Alquitrán de la Brea, en California. Durante decenas de miles de años, ese espeso alquitrán natural actuó como una trampa mortal para miles de criaturas prehistóricas. Entre ellas, más de 4.000 lobos terribles quedaron atrapados, sus cuerpos preservados de manera sorprendente gracias a las propiedades del alquitrán. De esos restos fosilizados, los científicos pudieron reconstruir su historia con asombroso detalle. Estudiaron el desgaste de sus dientes, las fracturas en sus huesos y hasta las señales de enfermedades o cicatrización que sugerían que estos animales cuidaban de los heridos en su manada. Su cráneo, su dentadura y su estructura corporal revelaron que estaban hechos para cazar a gigantes. Pero lo más impactante fue el hallazgo de ADN viable. Un material genético que, siglos después, se convertiría en la llave para traerlos de vuelta. Lo que durante años parecía un sueño imposible, un escenario exclusivo de novelas futuristas, se volvió realidad. La pregunta ahora no es si podemos hacerlo. La verdadera pregunta es, ¿deberíamos haberlo hecho? 8. El Renacimiento. Y así llegamos al presente. En el año 2024 comenzó la etapa final del proyecto, y hace apenas un mes, en 2025, se dio a conocer al mundo un hecho que marca un antes y un después en la historia de la ciencia, de la vida. Y quizá de la evolución misma. Los 3 primeros ejemplares de lobos terribles nacidos en laboratorio ya caminan sobre la Tierra. No en simulaciones, no en películas. Son reales. Respiran, se mueven, y con cada paso desafían lo que creíamos posible. Hoy no sabemos con certeza cuánto de ellos es producto de la ingeniería genética, cuánto proviene de la auténtica naturaleza prehistórica que llevaban en su ADN, ni cuánto representa una nueva forma de vida, adaptada a un mundo que ya no es el suyo. Pero una cosa es segura, el lobo terrible ha vuelto. Y su regreso lo cambia todo. ¿Estamos asistiendo a un renacimiento controlado de especies extintas o al inicio de una nueva era biológica que escapa de nuestras manos? ¿Es esto un acto de redención, una manera de corregir errores pasados, o simplemente otro ejemplo de arrogancia humana? La línea entre avance y peligro nunca fue tan delgada. Y ya la hemos cruzado. 10. ¿Qué nos espera? ¿Viste la película donde los dinosaurios son despertados en un parque temático y todo se descontrola? Tal vez pensaste que eso era pura ciencia ficción. Pero hoy, en nuestro mundo real, estamos más cerca de ese escenario de lo que imaginas. Porque sí, el lobo terrible, una criatura que caminó sobre la Tierra hace más de 10.000 años, ha sido traído de vuelta.
No es una historia de película. Es un hecho científico. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué hemos despertado realmente? La historia del lobo terrible no es solo la de una especie extinta y redescubierta. Es la historia de nuestra obsesión por revivir lo que perdimos, por jugar a ser dioses de la genética. Gracias a tecnologías como la edición genética CRISPR, la empresa que hace el Biosciences ha logrado devolver a la vida a esta bestia prehistórica. Y aunque el logro es impresionante, también es inquietante. ¿Estamos preparados para compartir el mundo con animales que desaparecieron por razones evolutivas o ambientales? ¿Sabremos manejarlos, protegerlos y evitar que alteren ecosistemas ya frágiles? O aún peor, ¿y si esto solo es el inicio? ¿Y si abrimos la puerta a especies más peligrosas, más agresivas, más impredecibles? Traer de vuelta al lobo terrible es un hito científico. Pero también es una advertencia. Cada avance en la desextinción nos obliga a mirar hacia atrás, a reflexionar si estamos construyendo el futuro con sabiduría o por pura fascinación. Porque esto no es solo ciencia. Es una cuestión ética. Y ahora te pregunto a ti. ¿Deberíamos traer de vuelta a los animales extintos? ¿O hay cosas que el pasado enterró por una buena razón? Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.